¿Cómo está? Bienvenido a Noticias Tarde. Señor Mellado, muy buenas tardes. Muy bien, se habla de que Ignacio Lula da Silva no la tendría fácil justamente tras ganar el proceso electoral. ¿Cuál es el panorama básicamente en Brasil? A ver, para entender esto, yo creo que hay que remitirse a la primera vez que Lula ganó las elecciones en el 2003. El contexto internacional era muy diferente, eran momentos en el cual las exportaciones eran un boom, sobre todo de materias primas. Y en el caso de Brasil, gran parte del gasto social que pudo hacer Lula en sus dos gobiernos se debió justamente porque tenía una ola creciente de demanda de materias primas por parte de China y otros países en general. Mientras que ahora, cuando va a asumir Lula, esto no existe. Estamos en un periodo de crisis económica en el cual los brasileños ni siquiera han podido recuperar su PBI per cápita que tenía en el 2010. Las condiciones internacionales, si bien es cierto que han mejorado algo en los últimos meses, sigue siendo adversa. La pobreza ha crecido, 33% de los brasileños se considera, son pobres en la actualidad, y tampoco el empleo ha tenido niveles que ya que han superado la etapa prepandemia. Entonces, a nivel económico la va a tener más difícil Lula, pero sobre todo yo creo que va a tener problemas en formar una unidad de los brasileños. Estas elecciones han sido demasiado polarizadas, desgastantes, y hoy, como sabemos, Lula no tiene mayoría ni en diputados ni en senadores. Así es. Entonces va a tener que hilar muy fino para tener apoyo de algunos países, perdón, algunos partidos que apoyan a Bolsonaro dentro del Congreso de la República para impulsar algunas reformas que quería, por ejemplo, la ansiada reforma tributaria que necesita apoyo político para hacerlo. Muy bien. Ahora, justamente, ¿no? En ese escenario político, básicamente el Congreso tiene en su mayoría a gente de la derecha del partido de Jair Bolsonaro. Son 99 diputados. ¿Cómo sería la gestión, básicamente, del señor Lula da Silva? Bueno, yo creo que va a tener que poder hilar muy fino para poder conquistar las bases de otros partidos que no siendo del Partido Liberal, que tiene 99 miembros, pero hay 273 miembros que apoyan a Bolsonaro. Y ahí hay una variopinto grupos de derecha que podrían tener cierto apoyo, y Lula va a tener que manifestar todo su arte de la política para poder formar alianza con estos grupos, ¿no? Y sacar las reformas que él necesita y que considera necesarias para Brasil en estos momentos tan difíciles. Ahora, justamente, ¿no es cierto? En el proceso electoral, el Partido de Trabajadores del señor Lula da Silva no es que solamente haya sido su partido, sino se ha aliado con otros partidos para poder llegar a ganar estas elecciones. Es decir, va a tener que incluir a mucha más gente de lo que él ofrece, ¿no es cierto? Un solo objetivo en relación a los ideales de su partido. Ahí va a ver los límites de lo que va a tener su partido, porque en el sistema brasileño hay que recordar que también son los estados los que son muy poderosos y tienen funciones que disputan en cierta manera, la presidencia nacional, ¿no? Solamente el Partido de los Trabajadores tiene tres estados, ha ganado de un total de 27. Para que vean lo difícil que va a tener en este caso Lula para poder formular sus políticas. Entonces, yo creo que Lula va a tener que negociar ahí, y es ahora las negociaciones, y de tratar de olvidar toda esta polarización política, religiosa, geográfica, productiva que ha habido y se ha manifestado en estas elecciones generales, ¿no? Esta es una enorme tarea que tiene Lula en estos momentos. Muy bien, dentro de todas las propuestas que ha ofrecido el Lula da Silva, ¿cuál cree usted que va a ser la más compleja de cumplir? Hablamos, por ejemplo, de la reforma tributaria en ese país. Bueno, es una de ellas generalmente. Ahora, lo que sucede es que el modelo económico que propone Lula y la de Bolsonaro se puede distinguir. Los dos son, vamos a decir en términos generales, economía de libre mercado, pero una economía social de mercado en el caso de Lula,
pero que va a enfatizar mucho lo que es el gasto social. De ahí viene un gran problema. Bolsonaro también hizo un enorme gasto social, sobre todo en estas elecciones para ganar el apoyo popular, pero allí Lula tenía como una de sus misiones el que las grandes empresas pudieran tributar, ¿no? Yo creo que su mayor resistencia va a ser justamente eh, lo que es las empresas colocadas en la Amazonía. Y allí yo creo que si va a distinguir algo en este nuevo periodo de gobierno de Lula, es una política pro-amazónica, ¿no? Allí yo creo que antes que una ideología socialista o algo así, va a ser una política pro-verde. Y esto está en concordancia con agendas de países como el de Colombia, el de Petro, que también se ha propuesto combatir la deforestación, combatir el cambio climático, combatir a los madereros ilegales y a los empresarios que abusan y que están en estos momentos deforestando tanto Colombia como Brasil y también el caso de Perú, que también está luchando por lo mismo. Yo creo que va a ser mucho más fácil encontrar ahí cierta empatía entre estos países para poder lanzar una política de cuidado del medio ambiente en general, ¿no? ¿Y cómo toma Una el cosa más. mensaje y cómo toma justamente el silencio de Jair Bolsonaro luego de perder estas elecciones, ¿no es cierto? Ahora recién que se ha pronunciado algo muy breve, y también cómo toma estos bloqueos por parte de camioneros, ¿no? Que bloquean diversos puntos del país. Bueno, lo que ha dicho Bolsonaro yo creo que ha sido suficiente, que respetará la Constitución, y esto es algo muy positivo porque se pensaba que iba a desconocer los resultados electorales como ya había advertido él mismo, ¿no? Entonces, yo creo que es un respiro y eso da paso a una transición democrática en paz. Sin embargo, yo creo que va a ser más difícil por el grado de fanatismo de un sector de sus seguidores el convencer que su candidato ha perdido las elecciones. Y yo ahí creo que va a tener que participar el mismo presidente Bolsonaro, presionar a estos camioneros que han bloqueado alrededor de más de 500 pases en todo el país para poder volver al país a la normalidad. Yo creo que es un paso positivo de Bolsonaro el haber dicho que va a respetar la Constitución, ¿no? Aunque ha sido muy breve, y lo ideal es que vaya a saludar al candidato ganador, pero se teme que no lo va a hacer, ¿no? Muy bien, ahora vamos a hablar de lo que ocurre en Ecuador. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué ocurren estos atentados? Hay 2 policías muertos, hay atentados también contra 2 cochebombas que han explotado en una gasolinera. ¿Qué es lo que ocurre en ese país? ¿Por qué se opone justamente al traslado de presos a otras cárceles? A ver, yo creo que ahí había que analizar desde hace 10 años nada más. Ecuador era un país relativamente en paz, ¿no? Con respecto a los problemas de los narcotraficantes. Pero debido a la presión que hicieron las campañas en Colombia, en Venezuela, contra los carteles de droga, acá ha ocurrido lo que se llama el efecto globo de aire, ¿no? Tú presionas en un lado y aparece en otra parte del aire, ¿no? Y eso es lo que ha sucedido con Ecuador. En los últimos 10 años se ha convertido en un paso obligado para transmitir, sacar la droga que viene de Colombia, viene de Venezuela y viene de Brasil para los carteles mexicanos. Entonces, Guayaquil es uno de los puntos centrales de disputa entre los diferentes carteles y que se manifiestan hoy en las cárceles en general. Lo que está enfrentando hoy el Estado colombiano es una lucha sin cuartel contra los diferentes carteles de narcotráfico que buscan la hegemonía total de las cárceles y del tráfico de droga en Ecuador. Solamente en este año ya han superado los 200 muertos por la lucha entre estos carteles, ¿no? Y lo curioso es que están empleando técnicas, por ejemplo, ayer aparecieron 2 cadáveres decapitados que se asemejan mucho a las técnicas de los carteles mexicanos, ¿no? De combate, de crear temor y miedo en la sociedad para evitar cualquier tipo de lucha. Y yo creo que este es justamente el Ecuador tiene en estos momentos el máximo reto de poder combatir a estos grupos de narcotráfico y que están dañando
la seguridad jurídica y también la seguridad del propio país. Muy bien, ahora, entonces quiere decir que los carteles de narcotráfico operan desde las cárceles, por eso es que se protestan en relación al traslado, al posible traslado de presos a otras cárceles. Tienen la hegemonía de muchos lugares, ¿no? De cerca de los puertos, grupos dentro de la cárcel que, a pesar de las medidas de seguridad, siguen teniendo comunicación con el exterior y dominio, ¿no? En general. Pero cuando están en las cárceles se juntan los grupos, los carteles diferentes que están luchando justamente por esa hegemonía que le permita ejercer su negocio clandestino. Ahora, ¿y qué otros atentados ha habido en Ecuador en relación a este tema justamente? Porque ahora se ha visto, lo Bueno, que hemos conocido ahora hace poco, pero ¿qué otros atentados hay? bueno, hace más o menos un mes y medio hubo un atentado también contra una comisaría dentro de Ecuador, con la muerte también de unos policías y dejaron como 8 heridos. Y es muy común la lucha interna entre los prisioneros en la prisión de Guayaquil. Allá, en una de las anteriores revueltas, han muerto más de 100 prisioneros, ¿no? En estas disputas, ¿no? Entonces es algo muy violento que a nivel que operan afuera los carteles de droga, pero que se logra un contacto dentro de las cárceles y allí es un Estado que no puede controlar esta violencia. Claro, justamente le iba a preguntar eso. Es complicado de controlar toda esta situación en Ecuador. Entonces, ¿cuál es el panorama, no es cierto? Porque hablamos ahorita en cuanto a los cárteles que se están disputando los territorios, las zonas, pero también hablamos un tema de la sociedad, cómo está la población. Mira, yo creo que con este tema del narcotráfico, yo creo que una salida por parte de un Estado es inútil. Yo creo que esto es un crimen transnacional y por lo tanto la aproximación también debe ser de la misma característica, porque lo que estamos viendo que Ecuador es el punto de paso, de salida de las drogas, pero la producción está en otros países, incluidos Perú, Bolivia y Colombia, Venezuela y Brasil. Entonces yo creo que ahí se necesita una coordinación para poder atacar a los grupos de narcotráfico en forma coordinada, porque no habría esa violencia en Ecuador si es que no hubiera producción de cocaína en estos países ya mencionados. Muy bien, solo para terminar, la inseguridad en Ecuador en general, ¿cómo está? Bueno, ha decaído últimamente. Yo creo que es uno de los problemas no solamente se está manifestando en Ecuador, sabemos que la región peruana más violenta que hay actualmente en el Perú es Tumbes, en cierta manera por la violencia y por la fuga de delincuentes de Ecuador que lamentablemente pasan las fronteras sin mayor problema por los pasos clandestinos que existen en el país. Entonces, yo creo que en estos momentos es un alto nivel, no llega a ser el caso de El Salvador, de Guatemala o de Honduras, pero si nos referimos, en los últimos 10 años ha habido un crecimiento potencial de la violencia criminal en Ecuador. Muy bien, muchas gracias por ampliarnos el panorama, tanto de lo que ocurre en Brasil y también lo que sucede en Ecuador. Muchas gracias, estuvo con nosotros Fabián Bayas, internacionalista. Hasta luego. Muy bien, hasta luego. Muy bien, vamos a una pausa de Noticias Tarde. No se mueva, ya regresamos con más.